En la Biblia podemos contar varios personajes que pasaron por la cárcel dentro del plan de Dios. José, Daniel y sus amigos, Jeremías, Jesús, Pedro, Pablo y Silas, su colaborador. Son testimonios de personajes bíblicos que pasaron por la cárcel estando en la voluntad de Dios. En la historia de la Iglesia fueron cientos y cientos los que pasaron por este mismo trago. Durante este último siglo, muchos también, como Dieter Bonhoeffer, ocurrieron lo mismo, aunque este finalmente fue asesinado por los nazis. Pero sin duda el personaje más contemporáneo a nosotros que sufrió prisión fue Nelson Mandela, que estuvo encarcelado 27 años, y no por su fe, pero sí a causa de su testimonio. Perder la libertad es casi como perder la salud. Uno no la valora hasta que carece de ella. Perder la libertad me aterra. Eso que tengan que decirme cuándo me levanto, cuándo me tengo que acostar, cuándo, cómo y cuándo hablo o dejo de hablar. Me pregunto, ¿podría Dios permitir que estuvieras 27 años preso por un bien mayor? ¿Podrías forjar tu carácter en 3 décadas sin taras emocionales y sin perder la fe? Aunque es evidente que Mandela no hubiera sido el presidente que fue sin esta experiencia, me pregunto, ¿podría Dios usar esta estrategia con alguno de nosotros? Que Dios tenga que sacarte de tu zona de confort por 27 años para tratar contigo no está destinado para muchos. Mandela mismo reconoce esto diciendo: si no hubiera sido por la cárcel, no me habría preparado, no habría estudiado, no habría aprendido a negociar. No es necesario pasar por la cárcel, bien, está claro, pero sí quizás por temporadas de oscuridad que no son agradables y que no tienen que ver con un ataque diabólico. Porque esto es lo más simple, echarle la culpa al diablo de mis males. Pero cuando uno ve testimonios como este, ve que hay planes más altos que los nuestros. Quizás si alguno de nosotros mirara al pasado, a esos tiempos de estrechez financiera, de divorcio, de duelo, no hubiera pensado que eso iba a formar parte de la bendición de Dios. Y si todo lo que te pasó hubiera sido parte del propósito del Señor, porque queridos, en las aguas del bautismo no queda todo. Eso es un símbolo. La nueva persona espiritual debe ser tratada y replantada en la buena tierra, replantada en el Evangelio. Y a veces no gusta donde te coloca el proceso. El campo, cuando es abonado con estiércol, huele bien feo, pero conlleva los nutrientes necesarios para que la vida se dé, se genere y crezca. Porque el Señor suele trasplantarte. A veces es en otro país, en otras circunstancias, con otras personas. Otras veces es de cambiarte de forma de pensar, y esto no suele ser agradable. Y cuando Dios nos empieza a trasplantar, uno siente ansiedad porque no controla esa zona incómoda. Sí, siempre me ha impactado el ejemplo de las águilas, cómo ellas construyen su nido bien alto y con sumo cuidado. Bajo una estructura de ramas confortan el nido y lo establecen con paja y con hojas para que el polluelo esté cómodo. Pero una vez que el polluelo crece, la madre va quitando esa zona confortable y deja la estructura, esas ramas puntiagudas, la dureza, para que el polluelo se sienta incómodo y desee salir de ahí pronto, saltar del nido cuando sus alas ya se han desarrollado en su tiempo. Qué casualidad que solo despertamos cuando estamos entre espinos y lejos de la zona de confort. El desarrollo y el crecimiento duelen. Ocurre en lo natural y también en lo espiritual. Mandela, en una celda pequeña y por 27 años, tuvo que intentar imaginar que Dios tenía un plan. Ni con los más irreales sueños me hubiera imaginado haber vivido lo que Dios me ha permitido vivir. Nada fue suerte, más bien proceso, y el precio que vas a estar dispuesto a pagar. Si tu precio solo es no ir el domingo a trabajar de continuo por un bien mayor, ese será tu proceso, porque todos pagamos un precio para estar donde estamos,
y ese costo debes asumirlo como parte del proceso. Todo lo vivido ha sido una serie de formación para estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado para decir: heme aquí, envíame a mí. Algunos en vuestros países habéis sido activos y en vuestras iglesias, y ahora venís aquí a otro lugar. ¿Y qué ha cambiado? ¿En qué lugar del proceso te has quedado que no pareces la misma persona? Y Dios solo te dice: tú confía que yo estoy trabajando. Queridos hermanos, Dios a veces usa al formado, pero siempre utiliza al procesado, al que decide meterse en aguas difíciles con valor para pescar los peces más fuertes y más difíciles. Un líder no nace, se va formando a lo largo de una vida entera, como se prepara un piloto de aviones, pues volando, con horas de vuelo en su bagaje. Un pueblo joven sale de Egipto, eran esclavos, y Dios tuvo que procesarlos, enseñarles, educarles, tratar con ellos. Y no pudo hacerlo en meses, que es lo que deberían tardar en llegar a la tierra prometida. Tuvo que confrontarles, tuvo que darle leyes para que se ordenaran, ya que habían sido esclavos toda su vida. Y ahora había que formar líderes, generales, sacerdotes, soldados, y les tuvo 40 años aprendiendo. Al igual que Mandela, cuando está en el proceso no sabe que está haciendo historia. Pero hay momentos en que Dios es consciente de que nos empezamos a atrofiar, nos estancamos repitiéndonos, dejamos de crecer y entonces Dios tiene que enviar nutrientes. Leamos Lucas 13 del 6 al 9. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo: mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás. Aflojar la tierra, ¿qué te sugiere? Pues ablandarla, quitar esa seguridad donde está plantada la viña. Y el abono no es más que estiércol, nutrientes. Cuando la vida se pone densa, los problemas aumentan. No digas: ¿por qué me pasó esto ahora? Significa que hay un plan de Dios, algo que formará parte de lo que serás mañana. Salomón lo dividió en tiempos. No digas bienvenido al tiempo de reír si no aceptas el tiempo de llorar. Las pruebas son como nutrientes extra de abono que Dios envía o permite para poder crecer. Porque no estás enterrado, querido, estás plantado. ¿Qué es una semilla que no es plantada? Les aseguro que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede porque se queda solo, pero si muere produce fruto. No tengo que huir de todo lo que me pasó. Dejar el pasado atrás no es darle el lugar en tu vida que pretende. La persona que eres hoy se empezó a formar en ese niño o niña del pasado, porque Dios lo permitió. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió el abuso? No lo sé. Igual no sé por qué Mandela pasó 27 años en una cárcel injustamente. Sé que Dios es un Dios que recicla, que no tira nada. Él llegará a usar las malas experiencias del pasado para que seas canal de bendición. Solo podrás entender la pobreza si has estado viviendo en ella, cerca de ella, porque hasta el fracaso tiene su propósito. La primera carta a Timoteo, capítulo 3 y verso 10 dice: que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Haber visto cómo reaccionabas cuando en el hotel está lleno, no hay habitación para ti. ¿Qué cara pones? ¿Qué respuesta das? Porque tú tenías tu reserva. Tenía que haberlo visto cuando la maleta en el aeropuerto se ha extraviado. Y eso que dice que es cristiano. Tenías que haberlo visto en situaciones cotidianas y haber probado su carácter
para no entregarle una responsabilidad que acabará con él por mal testimonio. Cuando aprende de un error, estás creciendo. Esto es el estiércol, el abono, porque Dios no permite situaciones adversas para dejarte en un callejón sin salida. Dios nos ama, porque todo lo que nos pasa en la vida tiene un plan, un propósito, porque la misma tierra que quiso enterrarte te ayudará en tu resurrección. Agradece a Dios por el tiempo que has pasado en el valle de sombra y muerte, porque puedes escribir ahora sobre ello, dar testimonio de esa experiencia que ayudará a otros a sobreponerse. Uno no puede venir al Señor y decirle, quiero servir en cosas grandes, si no tiene heridas que exhibir. Que no te hayan criticado, que no te hayan lapidado, que no te hayan insultado injustamente. Porque el ejército evangélico es de los pocos ejércitos que remata a sus heridos. La mayoría de las iglesias no son hospitales del alma, sino museos de santos, y en cuanto fallas, te liquidan. Para poder pasar una enfermedad uno debe vacunarse, y vacunarse no es otra cosa que inocularse una pequeña cantidad de enfermedad para generar anticuerpos, para que tu cuerpo lo reconozca y luche contra ello. Que Dios me ayude con mi baja autoestima. ¡Pum! Palada de estiércol. Y vendrá alguien y te dirá, qué gorda estás, cariño. Quiero ser más humilde, Señor. ¡Pum! Palada de estiércol y Dios te envía a un hermano Lima que su carácter es inaguantable. Señor, hazme ser más paciente. ¡Pum! Palada de estiércol y viene tu sobrino a casa acompañado de tu suegra que no hace nada más que pasar el dedo para ver si encuentra algo de polvo. El estiércol son dosis de lo que quieres combatir y esa crisis tiene que ver con lo que Dios quiere formar en ti. Mandela tenía una celda de 2 por 2 metros, con una ventana que daba a un patio, una mesa pequeña, un balde para asearse, una manta y una silla, y toda su dieta era a base de maíz y arroz. Se despertaba a las 5 de la mañana para picar piedra hasta las 5 de la tarde, y después podía tener tiempo para él. Leyó a Tolstoy, a Dickens, se nutrió de literatura, de ensayos, de filosofía, se formó de una forma autodidacta, se ganó el favor de los guardias que tenían por tarea incomodarle, discutía con los demás internos sobre teología y literatura y a la edad de 72 años, cuando la mayoría ya están con las maletas hechas para irse al otro barrio, salió de la cárcel y observó que no había en él resentimiento. Pero ¿cómo? ¿Con 27 años de trabajos forzados no producen resentimiento? Pero si nosotros pasamos un mes en el hospital y nuestras oraciones comienzan con un ¿por qué? ¿Por qué esto a mí? Al salir por la puerta hacia el portón que le llevaría hacia la libertad, Mandela sabía que, si no dejaba el odio y la amargura atrás, todavía estaría en la cárcel. Y lo que es peor, la cárcel siempre estaría dentro de él. Y los periódicos titularon así: Mandela nunca fue destruido por el rencor. 4 años después de ser liberado, fue elegido presidente de Sudáfrica. Acabó con la segregación racial en su país. Dios necesitaba un líder refinado, educado, trasplantado, inteligente y abonado, que dominara la paciencia y la negociación. ¿Y dónde aprendió todo esto? ¿En el instituto? No, en la prisión. Esta historia nos debería ayudar a ver nuestro pasado no como algo que maldecir, sino como algo que agradecer. A Dios no se le olvida ninguna semilla plantada. Las críticas que he recibido han sido en un ambiente controlado por Dios. Si has entendido el proceso cuando caminas hacia el portón de tu libertad, asegúrate de haber dejado el rencor y el resentimiento atrás, de haber ejercitado el perdón, porque la raíz de amargura puede contaminar todo el mensaje. Nunca use esta plataforma para enviarle un mensaje a alguien. Hablo del púlpito, porque la palabra de Dios es pura y el mensaje es Cristo. Mi esposa dice muchas veces que da gracias a Dios
porque su marido no es complicado con las comidas, claro, después de haber pasado meses y meses comiendo arroz blanco y pasta blanca, con un poquito de sal, aceite y una gotita de vinagre, si hubiere. Hay razones por las cuales Dios permitió esa enfermedad. Dios va a usar los métodos que tenga que usar para que vuelvas a casa. Celebra hoy al Rey de Reyes y cree que aquel que hizo los cielos y la tierra es más grande que toda circunstancia y problema y que todo tiene un para qué. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.